Estás viendo La Quinta Columna. Hay un tema candente que está de actualidad, porque ellos quieren que esté de actualidad, y es simplemente normalizar el hecho de que todo se está congeniando de alguna forma para que podamos entrar en guerra. Especialmente desde la parte europea, dentro de poco, porque es el tema fundamental, lo que está a la vuelta de la esquina. Verán ustedes cómo se dan una serie de catastróficas desdichas para que todo género humano entre en guerra, es decir, el sacrificio, que es lo que manda directamente el factor E. ¿Se dan ustedes cuenta que cada vez que ponemos la introducción del doctor Roger Lear, de esto hace ya más de un año y pico, hay determinadas frases que ahora encajan muy bien? Cuando el señor Sebastián Piñeira está presentando la licitación de la nueva implementación tecnológica 5, habla de insertar sentimientos, insertar pensamientos, aparentemente por medio de esa tecnología y a través de la inteligencia artificial, que es la que hace de interfaz cerebro-máquina. Esa es la idea, el concepto transhumanista, que vuelvo a recordar, empieza en el mismo momento que empiezan a introducir sus implantes, que hacen llamar vacas. Evidentemente, ¿quién tiene capacidad, con lo que sabemos ahora del factor E, de introducir pensamientos, introducir sentimientos? Esos pensamientos intrusivos de los que hablaba Neutral, por ejemplo, o Factual, lo recordarán. Ellos. Entonces, la traducción literal, tienen que encontrar el símil entre cada vez que vean una noticia relacionada en ese sentido con la inteligencia artificial, estamos hablando directamente de ellos. Ellos son los que introducen pensamientos y ellos son los que introducen sentimientos, evidentemente negativos. No es la inteligencia artificial. Ustedes simplemente tienen que coger el titular de turno y cambiar la palabra IA por ellos. Eso es una tecnotrampa, como lo hemos definido en la doctrina de la quinta columna, nuestro segundo libro, muy esquemático precisamente para que todo el mundo entienda. Ellos son los que introducen esos pensamientos intrusivos y normalmente tienen una naturaleza, para poder identificarlos, negativa. Es decir, la trascendencia última de ese sentir, donde tú crees, esto es muy importante lo que estamos diciendo ahora, cuando tú creas, y estoy hablando para cada uno de ustedes, que están teniendo conversaciones internas consigo mismo, si el resultado trascendente de uno de esos pensamientos fugaces que a usted se le vienen a la cabeza, va a traer una disparidad en su entorno, va a traer alguna desgracia o un hecho agresivo o de naturaleza negativa, tenga por seguro que esa introducción de ese pensamiento intrusivo, como lo llaman, valga la redundancia, viene directamente de ellos. Y esto es mucho más común de lo que la gente se piensa, incluso aquí en la quinta columna. Es decir, nosotros hemos hablado en términos últimos de endoparasitación y posesión directa. Pero la exoparasitación, como una primera clasificación que hacíamos en el primer libro, el factor E, la llave que abre la puerta de los misterios, hablamos de la capacidad que puedan tener de actuar desde fuera. Y esto es algo que se hace constantemente. Precisamente ante esa tentación que de alguna forma nosotros tenemos que librar utilizando nuestro discernimiento y nuestra naturaleza y principios de seres humanos nobles y honestos, es donde está el filtrado. Es donde está el filtrado que se está haciendo a toda la especie. Bajo esa presión que nos hacen como a nivel individual bien, y por ende de forma colectiva, va a salir lo mejor de los seres humanos. Por eso, de alguna forma, el mismo creador lo permite. Yo no sé si me he explicado con suficiente claridad, pero muchos de ustedes seguramente coincidirán con lo que acabo de decir ahora. Cuando Sebastián Piñeira hablaba de esa inteligencia artificial, introducir pensamientos, sentimientos, es decir, son ellos que ahora se van a camuflar a través de máquinas, del concepto transhumanista. ¿Qué tiene que ver todo esto con el 5? Son ondas electromagnéticas, en este caso de origen escalar. ¿Y qué propicia todo eso? La densificación, probablemente de sus cuerpos de naturaleza energética. Son inteligencias, pero pueden asemejarlo ustedes a campos electromagnéticos. Y además, dependiendo de su jerarquía, con capacidad para cohesionar partículas de la propia materia densa. Desde luego, si se le da permiso, consentimiento de alguna forma, especialmente llamándolos, tipo Ouija, transcomunicación instrumental de forma genérica, lo van a tener rondando. Yo cada vez escucho más casos de los famosos seres sombra, de estas figuras alargadas que aparecen sobre todo en el tema de las parálisis del sueño.
cada vez más común. Lo estoy escuchando en personas de mi entorno últimamente. Y ustedes dirán, ¿se ha densificado electromagnéticamente la atmósfera para que todo esto se pueda dar? Pues efectivamente, y no solo la densificación es a nivel del ambiente de meteorización, sino a nivel de lo que han hecho llamar concepto transhumanista. Es decir, han densificado electromagnéticamente hablando el sistema nervioso, especialmente del cuerpo humano. Y recuerden que cuando ellos perturban ese sistema nervioso a voluntad, precisamente con el componente clave, que es ese implante, es el grafeno, a partir de ahí tienen capacidad de permeabilizar mucho mejor la biología humana para introducirse. Colabora con La Quinta Columna uniéndote a miembros del canal. Suscríbete y comparte este vídeo. La información nos salva.